La clase pasada, decíamos, comenzamos con sociedad anónima. Un tema muy importante, aunque no hagan nunca nada comercial, ¿no? Y que digan, no, no me gusta, no voy a hacer comercial. Miren, sea lo que sea que se dedique en familia, penal, administrativo, el tema sociedad anónima es uno de esos temas absolutamente horizontales. Hagan lo que hagan, van a tener que saber con qué instituto legal se están relacionando, se está relacionando un cliente o se está relacionando la empresa o pública o privada donde trabajan. Quiere decir que son de las cosas que no, ineludibles para cualquier jurista, abogado, escribano, como sea. Muy bien. Y partimos la vez pasada, decíamos, del concepto y del tema capital, que, bueno, está en el comienzo, van a ver que varias de las expresiones referidas al tema capital, en todos los demás otros temas relacionados con la sociedad anónima que veremos, va a estar presente. Así que hay que partir como punto de partida de ahí. Hoy vamos a ver acciones, las acciones de la sociedad anónima. Y a continuación, la clase próxima y la siguiente, vamos a hablar de accionistas, derechos de los accionistas, defensas, vamos a hablar toda una serie de pactos entre accionistas, ya sean convenios o pactos de socios, bueno, de todo un mundo muy importante de esta temática sociedades anónimas que estamos analizando. Y ya mismo vamos a comenzar con el PPT de la clase de hoy. Yo les subí el esquema de la clase de hoy, de las dos próximas, por lo menos, de modo que todo esto que vamos a estar, respecto de lo cual vamos a estar hablando, ustedes el esquema, la parte escrita ya la tienen a disposición. De modo que presten atención, mejor va a ser escuchar y pregunten, ¿no? Sobre todo pregunten y piensen, que así va quedando más claro todo esto. Clase 31 no, es la clase 16, pero me quedó un número de tiempo atrás sin corregir. Buah, mala suerte. Acciones. Comencemos ahora. ¿Qué son las acciones? Cuando uno habla, la sociedad anónima tiene su capital dividido en acciones. ¿Se acuerdan, verdad? Es parte del concepto de sociedad anónima. Bueno, el régimen normativo de las acciones de la sociedad anónima se encuentra en los artículos 296 a 316 de la ley 16.060, y lo que es importante tener en cuenta que sí, las acciones se rigen por este articulado que acabo de mencionar, pero además se van a regular por las normas de los títulos valores. Los títulos valores. ¿Y qué son los títulos valores? Ya hablamos de esto cuando estuvimos analizando el artículo 7, cuando hablábamos de acto de comercio, y cuando vimos que el legislador hacía presente a los papeles endosables en este elenco de actos de comercio. Y los papeles endosables, habíamos dicho que hoy se conocían como títulos valores, porque sobre todo por el aporte de Vivante, Cesare Vivante, un profesor italiano de principios del siglo XX, que había consolidado el significado de los títulos valores como concepto y en sus normas de aplicación a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, bastantes años después de que el Código francés incluyera este concepto, y también que el Código uruguayo hiciera referencia a estos papeles endosables. Y un papel endosable, y lo voy a explicar no por el título valor, sino porque esto me interesa que lo lleven al concepto de acción. Un papel endosable es un documento que tiene incorporado un derecho de lo que sea, al punto tal que transmitir ese documento tradicionalmente de base física, en la tradición de base física, pero hace bastantes años, décadas también despegado del soporte, ¿no? Pero digamos, concentrándonos en el concepto primigenio, un título valor es un documento que tiene incorporado un derecho al punto que aquel a quien le trasladan el papel
es el dueño del derecho. Es el dueño del derecho. Entonces, en la mirada original de las acciones y del concepto de las acciones, la lógica era, sí, y es así, que se calificara las acciones de las sociedades comerciales como un título valor, es decir, como un documento que contiene un derecho. ¿Qué derecho? Bueno, los derechos derivados de ser socio, ¿no? Y aquí vamos a comenzar a afinar el tema del concepto de acciones. Las acciones se pueden definir como valores que representan cuotas alícuotas del capital social y confieren a su tenedor legítimo el estatuto jurídico de socio. A ver, la acción tiene distintos significados, como acción de sociedad anónima. Por un lado, este primero que dije, es el documento, que puede ser un documento soporte físico papel, o puede ser un documento intangible, puede ser un escritural, y hoy en día hablamos de acciones tokenizadas, ¿no? Pero lo primero para ver es una acción, es un documento, pero además una acción es un concepto. Es el concepto que equivale a una cuota alícuota del capital social. Es decir, el capital de la sociedad anónima se divide en acciones. Las acciones se pueden representar en un documento que le llaman acción también. De ahí es esto de que la acción tiene un doble significado. Entonces, cuotas alícuotas. ¿Qué otra sociedad tenía el capital que vimos, tenía el capital dividido en cuotas alícuotas? Pretendo que me contesten, ¿eh? Yo sabía que esto no iba a ser una reacción espontánea cuando lo preguntara. ¿Qué otra sociedad divide su capital en cuotas alícuotas, además de la sociedad anónima y de la sociedad por acciones simplificadas, así que esas dos no valen? ¿Nadie me va a contestar? ¿Qué otra sociedad? A ver, empecemos por otra parte. A ver, ¿la sociedad colectiva tiene cuotas alícuotas? No, no tiene. ¿No se acuerdan qué sociedad tiene su capital dividido en cuotas alícuotas del capital social? Ah, me encapriché con que me contesten y se encapricharon con no contestarme. En el chat, Ah, yo no veo el chat. Recién lo está, Evangelina Moreira dijo SRL. Bueno, bien, Evangelina, destrabó la clase, porque yo hoy no me movía de acá. Exacto. La SRL tiene también cuotas alícuotas. Lo que pasa es que en la SRL se llaman cuotas. Acá, en las sociedades anónimas, estas cuotas alícuotas se llaman acciones. Sí, yo creo que mi pregunta fue demasiado fácil, por eso nadie me quería contestar. Cuotas alícuotas. Bueno, acá estas cuotas alícuotas, cuota alícuota quiere decir cuotas iguales, se llaman acciones. Y confieren a su tenedor legítimo, sigue el artículo 296, confieren a su tenedor legítimo, como surge, mejor dicho, del 296, el estatuto jurídico de socio. A ver, el que tiene las acciones es socio. Beatriz, sí. Me parece que quedaste sin voz. ¿Desde cuándo quedé sin voz? Profe, yo la escucho bien. O sea, entonces ¿sí? fue una oscilación. Entonces fui yo. Ahora no pasa sí. Nada, no pasa nada. Estas cuotas alícuotas de la sociedad anónima, al igual que las que vimos de la SRL, son indivisibles, dice el artículo 296. Lo que no quiere decir que no pueda haber cotitulares de una acción, copropietarios de una acción, ¿verdad? Pero lo que no puede haber en una misma sociedad anónima es una acción de 1, otra de 0,5, otra de 2, ¿no? Si las acciones son todas de 1 y no hay otras acciones de otra cantidad, ni mayores ni menores, son indivisibles. Son acumulables, es decir, una persona puede tener más de una. Entonces vamos a tener acciones en las cuales una persona tiene el 40% de las acciones, si son 1000 va a tener 400 acciones, si son 10 va a tener 4, ¿no?
¿Mm? Y bueno, y según el número de acciones, ya veremos ahora en la clase que viene, hablando de derechos, va a tener el peso votando, ¿verdad? Por eso levanto la mano, votando, según el número de acciones que tenga. Entonces tenemos cuotas alícuotas indivisibles, que se llaman acciones, así como acción también se llama el documento que representa esa cuota alícuota. El 298, redondeando, ¿no? este tema, dice, mientras no estén totalmente integradas, se emiten certificados provisorios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Que el capital social de la sociedad anónima ha de ser integrado pagando los aportes, integrando los aportes, y ahí tenemos el capital integrado. Entonces, mientras no se haya terminado este proceso de pagar todos los aportes, que siendo dinero podía quedar pendiente, mientras no se haya culminado, vamos a tener acciones que no fueron, es decir, vamos a tener obligaciones de los accionistas que no fueron totalmente cumplidas. Y por lo tanto, el capital no va a estar totalmente integrado. Bueno, no se emiten acciones, es decir, no se le da el papel acreditante de ser accionista a las personas, a los accionistas, hasta que no hayan pagado todo lo que le corresponde. Pero como igual tienen derechos, porque pueden no haber pagado porque estén a tiempo de pagar, es decir, no se trata de una situación de incumplimiento, lo que dice el artículo 298 es que se van a integrar, o lo que reglamenta, es que se van a integrar certificados provisorios. Dice exactamente eso el 298, dice, mientras las acciones no estén integradas totalmente, solo podrán emitirse certificados provisorios nominativos, además. Es decir, va a tener el nombre de cada uno ese certificado provisorio. Y después dice, inciso 2 del mismo artículo, cumplida la integración, los interesados podrán exigir la entrega de los títulos definitivos o, en su caso, según cómo se haya gestionado, la inscripción en el libro de registro de acciones de la sociedad. Después vamos a hablar de los tipos de acciones y esto va a quedar redondeado. Entonces, mientras hasta tanto no se cumpla lo anterior, es decir, hasta no se termine la emisión por cumplimiento y todo, el certificado provisorio será negociable y divisible en cuanto represente más de una acción y va a estar confiriendo a los accionistas, obviamente, los mismos derechos que si tuviera una acción, porque en definitiva representan el estatuto jurídico de esa persona accionista frente a la sociedad. Bien, un tema más para explicar, que no es tan sencillo, pero también está en estos primeros artículos, el artículo 297, que dice que se pueden emitir acciones con prima, que fijará la Asamblea Extraordinaria, conservando la igualdad en cada emisión. Y el producido de la prima, descontado los gastos de emisión, será reputado como ganancia y vertido al fondo de reserva legal. Si estuviere cubierto, se formará un fondo específico para capitalizaciones futuras. ¿A qué voy con esto? Solo le voy a explicar el concepto general de esto que dice la ley. ¿Qué es una emisión con prima? Esto no se da en el momento constitutivo, este análisis del tema de la prima, ¿no? Pero es un concepto de emisión de acciones. A ver, las acciones valen lo que le corresponde según el monto del capital. A ver, por ejemplo, tenemos una sociedad que tiene su capital dividido, todo integrado, ¿no? O en total, todo integrado quiere decir que está todo pagado, no queda capital suscripto sin integrar y no hay capital sin suscribir. Es decir, vamos a hacerla fácil, 100% pagado. Bueno, ¿y cuánto valen las acciones? El valor nominativo, el valor que dice la acción que vale. Bueno, si tiene 1000 acciones, cada una va a equivaler a 1/1000ª parte de la suma de todos los aportes realizados, ¿no? 1/1000ª parte del capital social, porque son 1000 acciones. Imaginemos, si la suma de todos los aportes equivale a 100.000,
y el capital es 100.000, obviamente pesos, porque el capital solo puede ser en pesos, salvo alguna excepción, con permiso, no es el caso. Entonces decíamos, la suma de los aportes vale 100.000, entonces el capital vale 100.000, y si hay 1.000 acciones, ¿cuánto vale cada acción? A ver, ¿quién lo pone en el chat primero? Me lo cuenta la doctora. Nada, silencio en el chat también. Sí, silencio en el chat. Buah. Voy a hacer una división muy complicada. ¿Cuánto? Si me puede repetir, a ver. Muy bien. Bueno, Yo escuché. dije, Sí. la integración, es decir, la suma de todos los aportes de los fundadores dio 100.000. Eso quiere decir que el capital de la sociedad va a ser de 100.000, porque la suma de los aportes equivale al monto del capital, 100.000. Sí. El número de las acciones de esa sociedad es 1.000. ¿Cuánto vale cada acción? 10.000. No, 100. 100, perdón, sí. 100.000. Era medio fácil mi pregunta, no importa, no importa. Igual vale que me estaba escuchando. 100.000. Mateo dijo 100. Ah, bueno, Bien, está chat. bien, está bien, está bien. Tenemos 2 respuestas, estoy contento. Bueno, bien, decía, 100. Y va a ser siempre 100, va a ser 100 cada certificado provisorio. Va a ser 100, aunque una persona tenga 400 acciones de 100, porque bueno, si es 100.000, entonces va a tener, ahí sí, 40.000. Perdón, 400 tendría, no sería la sociedad, 40 debía decir, porque esperen, ¿cuánto dije? ¿Que tenía 1.000? Sí, sí. 1.000. 1.000, entonces sí, sí. Bien. 4.000, ¿no? 40.000, digo, perfecto, 40.000, porque le saca los 3 ceros y tiene 40. Bueno, perfecto. Entonces, las acciones, una persona puede tener más o menos, pero acciones. Lo mismo con los certificados provisorios. Entonces, y estoy explicando el 297, cuando el entrar en esa sociedad vale mucho más que lo que vale esa acción nominativa, porque tiene un patrimonio, y este es parte del concepto que vimos la vez pasada, el patrimonio es distinto a capital, y el patrimonio a una sociedad va rápidamente a representarle un valor muy superior al capital que queda estático en el contrato. Entonces, si la sociedad tiene un patrimonio muy importante y tiene un proyecto muy bueno, cuando va a haber un aumento de capital, la gente no va a pagar el valor de las acciones, porque el valor de las acciones, como tiene que ver con una cifra capital que quedó en el tiempo, y que no guarda relación con el volumen patrimonial que puede tener este caso de esta sociedad que le ha ido bien y que tiene un buen proyecto, entonces va a haber un valor de acción que tiene el valor nominativo de la acción y más, y más. Entonces, esto se llama una prima de emisión, porque el valor, acciones con prima, significa que las se están colocando en el mercado a un valor muy superior al valor nominativo de la acción. Y lo que soluciona el legislador en el artículo 297 es cómo se va a tratar contablemente esa parte de lo que paga el que quiere entrar en la sociedad, que es mucho mayor del valor de la acción como tal. Entonces, imaginen ustedes, tenemos hoy 4 accionistas de una sociedad que tiene un capital de 100.000 con 1.000 acciones de 100 cada una, ¿verdad? Bien, se va a duplicar el capital, porque a los 3 años de fundada, de constituida la sociedad, que les fue muy bien, hay un negocio buenísimo por delante. Perfecto. Y además la sociedad fue adquiriendo a través de créditos que viene cumpliendo y dinero que va generando, fue adquiriendo bienes y tiene un inmueble que vale mucho más que 100.000 pesos. Bueno. Entonces, es esa duplicación de capital, porque va a venir un inversor
que dice yo quiero tener el 50%, y dicen sí, perfecto, vamos a emitir el doble, renunciamos todos a nosotros tener el derecho de preferencia, y tú venís, después vamos a volver con este ejemplo, la clase que viene con derechos de los accionistas. Ese señor no va a poner 100.000 pesos. Lo más probable es que ponga como a la sociedad como recursos, y va a poner, imagínense, yo qué sé, por decir algún número fácil para nosotros, 300.000, para tener el 50%. Entonces, esas acciones se van a emitir con una prima, porque no le van a cambiar el valor a las acciones van a seguir siendo de 1.000 cada una, y lo que va a suceder es que este señor va a tener 100.000 pesos que pone, que va a ser las acciones que le van a dar a él, porque va a duplicarse el capital. Pero 200.000 pesos más que está entregando, y que según dice el 297, debe ser reputado como ganancia y vertido al fondo de reserva legal. Y si estuviera cubierta la reserva legal, capitalizaciones futuras. Es decir, queda un fondo, queda un rubro en el contable que va a quedar, de cuya constancia va a quedar en el balance el rubro capitalizaciones futuras, donde va a entrar ese dinero de más del valor nominativo de la acción. Pero la acción, y por eso lo expliqué para volver a este concepto inicial, tiene siempre el mismo valor. A menos que hagan una decisión de aumentar los valores, capital, valor de acción. No es el caso, no tiene por qué serlo, y no es el caso de este ejemplo. Bien, entonces tenemos Beatriz, sí. lo que tú estabas explicando tiene relación con lo que veíamos la clase pasada de aumento de capital integrado nominal o contable. Exacto. O sea que se realiza un balance especial, se va a determinar a cuánto asciende el activo y el pasivo, vamos a tener el patrimonio neto para establecer el valor de las acciones, ¿verdad? Y en función de eso, sí, se va a establecer a cuánto asciende el valor de esas acciones, que se va a exponer en el rubro reserva contablemente, y después se realiza un aumento de capital integrado nominal o contable, donde nos van a entregar las acciones por ese aumento. El nominal hay un cambio en el rubro patrimonio, en el balance. El lo estoy volviendo a explicar, Beatriz, perdóname, porque sí, no, Juan me pone en el chat que no lo había comprendido mucho. No, yo iba a decir una cosa, apoyando la explicación. El ejemplo que estamos poniendo de emisión de acciones con prima es un aumento real, porque entran recursos a la sociedad. El que va a ser contable eventualmente es el que surja de que esta suma queda en capitalizaciones futuras. Entonces, eventualmente queda latente ahí un rubro para decidir un aumento de capital, y en ese caso van a tener que volver a emitir acciones, porque cada vez que aumenta el capital, se entregan acciones correspondientes a ese monto, ¿no?, de capital por el cual se paga. ¿Comprendido? Yo quería, en este caso me quedó clarito la diferencia entre aumento real y aumento nominal. No sé si, Rosana, querés... Sí. Lo que pasa es que no lo estaba entendiendo, Juan, y creo que era al que tú estabas explicando, creo que estaba referido, capaz Juan nos puede decir, no en el chat, sino si tiene que ver con el aumento de capital nominal, lo de las reservas, porque fue cuando estabas expresando sobre eso que yo quería volver. Bueno, Juan leyó el capítulo ese que hablamos, o cualquier otro material sobre aumento, porque este tema ya habíamos quedado ayer con la doctora, se entiende cuando se estudia. La mejor forma, ¿no? Como todos, pero en particular esto, ¿no? Bueno, yo voy siguiendo y siguen planteando las preguntas. Veamos ahora la acción como documento. Ya terminamos aquí este tema de relación de acciones acumulables, la explicación en el contexto. Veamos ahora las acciones como documentos.
Y en la acción como documento, el artículo 300 enuncia cuáles son los datos que tienen que surgir de un documento acción. ¿Qué debe decir ese documento acción? De paso hago propaganda en el taller. En el taller tenemos una clase prevista sobre acciones y vamos a explicar cómo hacer acciones, ¿no? Es decir, estos datos, cómo van, la parte práctica de todo esto es específicamente una de las clases del taller. Lo digo porque si alguno se queda medio desnorteado ahora, miren que esto lo vamos a analizar con más profundidad en el taller. Bueno, las enunciaciones que debe tener una acción son el nombre acción, o eventualmente certificado provisorio, ¿no? Pero hablamos de acciones, acción, denominación y domicilio de la sociedad y datos de su inscripción registral, capital social, el valor nominal de cada acción y eventualmente qué clase de acción, ahora vamos a ver cuáles clases hay, qué clase de acción. Si es una acción nominativa, el nombre del accionista, es decir, el nombre del dueño, del titular, la fecha de creación, y la firma autógrafa de los representantes de la sociedad, que es lo que determina que exista como tal la acción, que se considere emitida. Ustedes van a terminar de entender el año que viene, cuando en Comercial 2 vean títulos valores, que la firma es lo que hace que exista, es lo que genera que haya esa representatividad de los derechos en el documento que se trata. Entonces, este documento acción tiene que tener todos estos datos, que son datos lógicos, datos básicos, para que ese documento pueda circular con un significado, ¿no? Es decir, la sociedad, los datos de la sociedad, el capital, los datos de cuánto del capital corresponde a esa acción, y bueno, si es nominativa, tiene que estar el nombre del titular, y después los propios de la creación, fecha y firma. Fecha, lugar, porque es un tema de data, y firma. Es tan sencillo como esto. ¿Y qué son las acciones escriturales? Porque yo desde hoy me puse a explicar y advertí que me puse a explicar el concepto de la acción tomando como base la idea de que la acción es en papel, porque tradicionalmente la representatividad documental de todo este tema acciones vino en un papel, en un documento, con estos datos que mencioné recién, ¿verdad? Pero hace muchos años, no sé exacto cuándo, pero 60, 80 años, seguro, aparece un concepto que se desprende de la necesidad del papel y que sigue siendo la acción, y que sigue implicando lo mismo, los mismos derechos, es decir, no cambia nada los derechos que despliegan ni el estatus. Lo que cambia es que no hay un soporte físico de la acción. La acción y el accionista pasan a ser, lo que se decía antes, desmaterializados. Hoy de repente es más usual hablar de incorporales. Pero ¿por qué? Porque tienen un registro donde se establece cuántas acciones tiene cada socio, cada accionista o cada persona. Pero no estamos hablando de acciones de papel, estamos hablando de las acciones como cuota alícuota, que es en realidad lo que vale. A ver, lo que importa, si bien está que importaba el papel porque circula entregando el papel y el que tiene el papel tiene el derecho, pero en realidad no importa el papel. Lo que importa es el concepto de cuántas acciones tiene la persona que va a ejercer ciertos derechos. Entonces, en vez de papel, lo que se utiliza en el concepto de acción escritural es un registro donde cada cuenta, cada anotación, dice cuántas acciones tiene cada persona. Y con eso alcanza. Es decir, esa idea, ese concepto de ser titular de determinadas cuotas alícuotas, no se encuentra materializado en un documento. No existe documento, existe una anotación en cuenta. Entonces, y esto está regulado en la Ley de Mercado de Valores, capaz que vamos a ver ahora en unos minutos un poco más, hablando de otros títulos que emiten las sociedades. Entonces,
lo que tenemos acá es una anotación en cuenta que dice cuántas acciones le corresponden a cada uno. Y cuando hay una asamblea de accionistas, que es el momento en el que importa a la sociedad saber quién es el que está levantando la mano para ver si tiene 10, 15 o 50 acciones, ¿eso de dónde surge? Del libro de registro de acciones escriturales. Es decir, la propia sociedad sabe muy bien. Y si alguien vende las acciones, es decir, si alguien vende los derechos a esas cuotas alícuotas, bueno, esa persona primero a su comprador le acredita que es titular porque le hacen una constancia de la sociedad, le certifican que es dueño de X acciones. Y para que ante la sociedad realmente esa transferencia de acciones tenga reconocimiento, lo que hay que hacer es comunicarle las dos partes a la sociedad que alguien le vendió sus acciones a otros, y la anotación en cuenta en la sociedad pasa a tener como titular a una nueva persona. Entonces, las acciones escriturales se separan de la necesidad de pasar el documento y todo se circunscribe a un libro registro de acciones escriturales cuyas anotaciones tienen cuentas donde están, cuyas anotaciones, digamos más fácil, están indicando y estableciendo quién es el accionista y cuántas acciones tiene cada accionista. Esto se imaginan que soluciona una cantidad de temas, ¿no? Porque en el mundo de la acción de papel, donde estábamos haciendo referencia ahora, había que guardar las acciones en algún lugar, y eso es un costo, porque las acciones, como permiten ejercer derechos y permiten cobrar utilidades, son muy valiosas, o pueden serlo. Entonces tampoco es algo para tener en la casa, sujeto a incendios y después la prueba. Entonces las acciones, por ejemplo, se guardan en cofre Ford. Y bueno, y si las acciones las tiene la sociedad, porque a veces los accionistas prefieren que las tenga la sociedad, igual la sociedad tiene que gastar en un cofre Ford. Y no solo eso, también había falsificaciones. Obviamente, en unas acciones, en una sociedad de familiar con 6 accionistas, o no familiar, pero con una docena de accionistas, es muy difícil falsificaciones porque todos saben quién es quién. Pero imagínense, en las sociedades que tienen atomizado su capital accionarial, donde hay muchos accionistas y nadie sabe quién es accionista, ni que hablar de sociedades cotizadas, las que venden en la bolsa, las que venden en la bolsa no, las que tienen abierto el camino para que sean vendidas en la bolsa las acciones. Más difícil todavía eludir temas de falsificación eventualmente, que lo sabía. Todo eso quedó resuelto por eso hace décadas que existe esta solución de acciones escriturales. Es más, en realidad en la bolsa, en el mercado de valores, miren, el porcentaje de sociedades cotizadas cuyas acciones son escriturales hace décadas es altísimo. Lo raro, es decir, lo excepcional, es que sean de papel. Y estamos hablando de la bolsa de valores en los mercados desarrollados, ¿no? Capaz que en un pequeño país o una bolsa pequeña puede tener todavía esas sociedades acciones de papel, pero eso deriva de la dimensión propiamente, ¿no? Pero bueno, acciones escriturales, vamos a ver un poco más el régimen, pero en realidad, a ver, la acción escritural, se imaginan que no tiene mucha complejidad, porque desde la perspectiva de que no tiene un papel circulando, elimina una cantidad de problemas. Lo único importante es que haya un registro de acciones escriturales. Y después va a ser exactamente, va a tener los mismos derechos que cualquier otra realización, y bueno, y obviamente cada sociedad que esté en este sistema tendrá sus backups, sus medidas de seguridad para los registros, es decir, todo otro tema que pasa. Ya que estamos hablando de acciones escriturales y vinimos hablando de la acción de papel, y antes de entrar a otros temas de acciones, hablo ya de la tokenización de acciones, que es el tema de los últimos 4 o 5 años, ¿no?
Y ahora en Uruguay se habla mucho, tokenización de títulos y todas esas cosas. Pregunto, hoy estoy preguntona, hay días que hablo sin parar porque tengo miedo que no me dé el tiempo, hoy tengo miedo también, pero bueno, y hoy estoy preguntona igual. ¿Qué quiere decir token, o token, con K, token? ¿Qué es tokenizar? ¿Qué es la tokenización de los títulos? ¿Alguien escuchó? Porque yo les advierto, el mundo en que ustedes trabajen cuando se reciban va a ser el mundo de los tokens y de la tokenización y de los criptoactivos y de todos estos temas. Ya es el mundo de esto. Imagínense dentro de 2 o 3 años cuando ustedes se reciban. Así que más vale ya incorporar estos temas al mundo del derecho que están transitando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir token? ¿Qué es token? Yo no estoy seguro, profesora, pero creo que tiene relación con lo de las criptomonedas, que son como acciones virtuales. Tipo Bueno, tiene Bitcoin, así. bueno, Bitcoin, dijo una cantidad de cosas. En realidad, está bien igual porque viene por un camino de temas que van juntos. En realidad, no es que tenga que ver con criptomonedas, no. Pero digamos que parten de una tecnología que significa tener fichas representativas de valores. Eso es lo que tienen en común, eso estuvo bien lo que dijo Suárez. Igual la tokenización de títulos es distinto a las criptomonedas, pero es todo encriptar. A ver, voy a explicar así. Cuando ustedes escuchen token o token, en el idioma que lo digan, el concepto es ficha representativa. Entonces, una ficha representa algo. Cuando ustedes van a jugar a algo, le dicen, toma una ficha para jugar, esto representa las chances que tienen para jugar, cada chance una ficha. Cada ficha puede tener un valor. Bueno, ahí es la cosa. A ver, ese es un punto. Token es una ficha representativa. Entonces, cuando la gente dice hoy en día tokenizar, lo que hace es representar algo que podía ser en papel o como sea, en un token, en una ficha. Ahora, las fichas en este mundo de token y tokenizar no son otro aparatito, no son una monedita. Las fichas en realidad, lo que se dice hoy token digital, token encriptado, son un desarrollo software que está encriptado. ¿Qué quiere decir encriptar? Hoy estoy básica, me da por preguntas básicas. ¿Qué quiere decir encriptado, encriptar? ¿A qué hace referencia? Una noción nomás. No pido Ocultar una... puede ser. No escuché, dígame. Ah, no sé, ocultar o Bueno, convertir, me suena como... a ver, está bien la idea que le da a usted. A usted le da la idea de ocultar. ¿Hay alguna respuesta? Porque veo que el chat viene Sí, creciendo. hablan de una contraseña de seguridad. Ahí está, ahí está. Esa es la idea. Es ocultar, en definitiva, en el sentido de algo que no sea accesible fácilmente, que tiene una clave criptográfica. Es decir, lo que ustedes ponen ahí, una clave, una contraseña, es decir, hay en ese mecanismo de software una clave, una contraseña para transferirlo, para cambiarlo de titular, para ponerlo en otro lado. Encriptar significa cerrar y poder abrir entonces ese mecanismo que quedó cerrado con una clave. Claro, todo esto en el mundo de hoy es a través de software. Es a través de software. Entonces, cuando se habla de una representación por tokens de algo, y se habla de encriptar, significa que hay un mecanismo de software que tiene una clavecita para decidir, ese mecanismo tiene cierta información y el que tiene la clave lo puede transferir, se lo entrega a otro. Eso es la explicación very basic de criptografía, tokenización y token y todo eso. El token es un desarrollo de software encriptado, y encriptado quiere decir que está cerrado y el que tiene la clave puede acceder a él. Esto es.
A ver, la firma digital, que es algo que capaz que muchos de ustedes ya tienen y ya usan. Una firma digital es nada, no es una firma, olvídense que firma digital significa firmar o algo así. La firma significa que yo tengo un archivito de software encriptado, y yo tengo una clave, y cuando yo libero ese archivo, porque hago mover mi clave, que solo yo, y se parte de la base de que solo yo puedo mover, bueno, ahí estoy diciendo, ok, a tal pedido que estoy haciendo por la base de los trámites de nuestro país, o como sea. Bueno, esa misma idea informática tiene que ver con la tokenización. Entonces, cuando dicen tokenicemos valores, lo que están diciendo es, hagamos fichas digitales representativas de los valores para poder hacer las transferencias por Internet. Es eso. Entonces, cuando se habla de tokenización de acciones, se dice que lo que se quiere, porque todavía no se puede en Uruguay, porque ello necesita una base legal que cambie esto que estamos estudiando, se dice que en otros países sí hay, entonces podemos estar comprando de otros países. Acá lo que estamos diciendo es que hay un archivito que representa poder disponer de las acciones de una sociedad anónima. Lo que se va a tokenizar no es el concepto de acción de la anónima, no es la cuota alícuota del capital, que va a seguir siendo igual forever, porque es un tema conceptual. Se divide el capital en acciones. Lo que se habla de tokenizar es la representación de la titularidad de esa acción. Ahora, teniendo acciones escriturales, es decir, un libro registro en el que se apunta en una cuenta quiénes son los dueños, la tokenización de la acción de repente tanto no nos agrega, ¿no? Nos agrega sí la posibilidad del mundo digital de hacerlo, pero no en cuanto a la acción como tal, hablando de acciones escriturales. Claro, si estamos hablando frente a las acciones de papel, es mucho más práctico, porque la acción de papel es algo que a esta altura del mundo no nos agrega conceptualmente nada más que poder empezar explicando esto como decir, el que tiene el papel es el dueño. Bueno, acá estamos diciendo, el que está en el libro registro de acciones escriturales es el dueño. Y si además tiene una ficha que representa a las acciones de las cuales es dueño, puede hacer negocios digitalmente porque tiene la clave para mover ese tema, ¿verdad? Ese es el punto. Hay una cosa que voy a proponer para la facultad, tengo que ver bien el camino, porque aquí, por ejemplo, a mí me haría falta que ustedes supieran qué quiere decir criptoactivos y bienes encriptados, y es algo que evidentemente en bienes no se los enseñan. En Civil 1 no se los enseña. Voy a ver cómo puede haber un seminario, o estas cosas ahora en la facultad, sobre bienes intangibles del mundo moderno, de temas de cripto. Porque el mundo es de los activos intangibles, el mundo que ustedes van a trabajar, ¿no? Sí, van a vender bienes inmuebles, van a vender automotores, todo eso sí, van a vender, es decir, van a participar en las compraventas de todo esto, pero hay toda otra cantidad de temas que cada vez van a ser más intangibles. Presten atención a todo esto. Yo ahora vuelvo a los conceptos de la ley 16.060, que si bien son conceptos, obviamente en el año 90, hace 30 años, no tenían ningún tema de estos en la vuelta, son todos adaptables, ¿eh? Es decir, teniendo claro el mundo intangible, la ley de sociedades comerciales tiene margen, ¿no? Pero bueno, volvemos a la 16.060 y quédense con esta idea: acciones soporte físico, acciones escriturales y tokenización de acciones, que significa una ficha que es un software encriptado para que acredita la titularidad y permite la disposición. Ese saltito, ese puente entre que existe la acción y se pueda disponer de ella por token, sin ley no se puede. Por eso para esto es necesaria una reforma legal. Ese es el tema, una reforma que va a venir.
les voy a decir algo que ahí igual se los digo, no lo pregunto porque entiendo si no están al tanto. La semana pasada salió el pronunciamiento del Banco Central del Uruguay respecto de qué opina en cuanto a la criptomoneda y los criptoactivos. Los que les interese eso, vayan y miren la web del banco, o lo pueden googlear y sale toda la información. A fin de este año, dice el Banco Central, que va a sacar unos primeros principios para regular, es decir, le va a mandar al Poder Ejecutivo algo para que manden un proyecto. Ya hay 2 proyectos presentados de regulación de los criptoactivos llamados criptomonedas. Es decir, hay todo un tema ya de concretar, que espero que regulen lo menos posible, porque en realidad estos temas surgieron para agilitar todo aquello como reacción al mundo material que impedía cosas, y cuando se pone a regular mucho, generalmente se trancan. Pero esto es necesario, ¿no? Para acreditar la posibilidad de una representación, es necesario, ¿no? Bien, volvemos a nuestro mundo 16.060. Las acciones, según el régimen de circulación, se clasifican en acciones al portador o acciones de legitimación nominal. Las acciones de legitimación nominal, a su vez, pueden ser a la orden o nominativas. ¿Qué significa esto? Que las acciones al portador son aquellas que, siendo transmitidas, alcanza para que transmitan a quien las tiene, a aquella persona cuya posesión detenta la titularidad y todo el estatuto de accionista. Las acciones al portador no tienen ningún registro, y como les decía, es dueño el que aparece teniéndolas en su poder. Es la presunción de titularidad correspondiente a las acciones al portador, una presunción de propiedad, más que titularidad en el sentido general, ¿no? Teniendo por titular al propietario. La otra categoría son acciones de legitimación nominal, es decir, acciones en las cuales el nombre del propietario, el nombre del dueño, tienen que estar en la acción. Estamos hablando de una clasificación del mundo de las acciones de papel, obviamente, ¿no? No dije antes, pero estamos hablando de eso. Son a la orden las acciones cuando está el nombre en la acción porque fueron endosadas a fulano de tal. Entonces el otro que la tiene que transferir es aquel a quien fueron transmitidas, porque si no firma aquel a quien fueron transmitidas, no fueron transmitidas, ¿no? Ese es el tema de la orden. Pero sobre todo es importante que tengan presente lo de las acciones nominativas, porque en definitiva también hoy es por donde va transitando todo el régimen de las acciones físicas de base de soporte físico que van quedando. Y las acciones nominativas son aquellas que tienen un soporte físico que hay que entregarlo para que pueda ejercer sus derechos aquel a quien son transferidas, se endosan, es decir, el titular firma para transmitirlas, incluyendo el nombre, por lógica, de aquel a quien las transfiere. Y además, lo que tienen las acciones nominativas es un registro en la sociedad, el registro de acciones nominativas. Y en esta sociedad entonces va a haber un registro en el que dice número, serie de la acción, acciones del 1 al no sé cuánto de la serie tal, en caso de no hubiere serie, si no será solo número 1 a tal de las acciones, titular fulano de tal. Y cuando el titular fulano de tal cambia, porque el titular fulano de tal las vende o fallece y hay herederos y hay una partición en la cual son atribuidas a alguno de ellos, o antes de la partición, el hecho de que haya fallecido, aparece otra anotación seguida que dice fecha tal, acciones tales y cuales, titular fulano de tal. Y si no han sido entregadas, endosadas y documentado en el registro de acciones nominativas quién es el nuevo titular, no hay un nuevo titular. Es decir, no hay una efectiva transferencia si no se cumple con este mecanismo que en total se llama transfer. El transfer, que se atribuye básicamente al registro, al cambio de la titularidad en el registro de acciones nominativas,
es lo que corona y hace culminar lo que es la transmisión de las acciones nominativas, y es la especialidad, y es lo que permite acreditar la titularidad, ¿no? Cuando hay un cambio, el transfer. Es decir, cuando hay una sociedad que tiene, anónima, cuyas acciones son nominativas, se acredita el ser accionista mediante, ¿quién es el accionista? Mediante lo que dice el registro. Y el que es accionista por lo que dice el registro va con las acciones a ejercer su derecho. ¿Mm? En las acciones al portador esto no existe. Ahora, la verdad, es mi opinión y creo que es así, las acciones al portador van en retroceso. En el mundo entero sin duda, porque hay países, por ejemplo Brasil, en que ya no existe la acción al portador. Son todas nominativas, ¿no? Son obligatoriamente nominativas todas las acciones. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque estamos en este mundo del narcotráfico, narcolavado, la necesidad de controles, la transparencia fiscal. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, si bien hay acciones al portador, ya no es como antes, usted la transfiere y viene alguien a una asamblea y ahí se entera la sociedad quién es el accionista porque tiene las acciones. Es imposible que sea así hace años. Para las acciones al portador hay un registro que está en la órbita de organización del Banco Central, y que cuando una acción al portador cambia de titular, al cual cuando una acción al portador cambia de titular, hay que comunicar. Primero hay que comunicarle a la sociedad, y la sociedad es la que le debe comunicar al registro que hay un nuevo titular de acción al portador. Y la diferencia que tiene, bueno, la particularidad es que este registro de acciones al portador devela la identidad del accionista que sea solamente en ciertos casos prioritarios y necesarios respecto de la transparencia. Casos de temas tributarios, casos de derecho penal, obviamente cuando el titular así lo tolera, ¿no? Lo autoriza. Pero en realidad esa idea de que nadie sabe quién es el accionista de la acción al portador también se abandonó en nuestro derecho, hace mucho tiempo. Es decir, usted podrá transmitir la acción al portador entregándola, ok, pero ahí recién es el primer paso de toda esta obligación de comunicación impuesta especialmente por la ley hace un entorno de 8 años, que determina que ya no existe esa opacidad en la titularidad de las acciones. Y la verdad que cada comunicación al registro del portador implica tener un escribano que haga el trámite, comunique, y es un costo. Y en general la tendencia es que hoy las acciones sean nominativas. Una acción nominativa lo que tiene es el registro de la sociedad. Y cuando se venden acciones nominativas se comunica al registro de la sociedad que lo debe registrar, no puede cobrar por eso, y queda pronto. Entonces, eso es la tendencia acá en el Uruguay, y ya les digo, en nuestros países vecinos, hace tiempo, mucho más de 10 años, que no existen acciones al portador. Hay una preceptividad de de acciones nominativas. Sin perjuicio de que, más allá de esto que comento, que ya de por sí la acción al portador venía en retroceso, o está en retroceso por esta razón de trámites que le decía, sin perjuicio de eso, otra tendencia que también se vino recogiendo en los últimos 30 años en Uruguay, es la obligación de que sean nominativas las sociedades anónimas que se dedican a ciertas actividades. Es decir, la preceptividad y la nominatividad de las acciones. Hace tiempo que viene siendo un requerimiento para las sociedades anónimas que se dedican a distintas actividades. Por ejemplo, todo un problema ha sido las acciones nominativas de aquellas sociedades anónimas que realizan actividades en el medio rural. Primero eran solo las que eran dueñas de tierra, después no solo dueñas de tierra como link, sino conceptualmente
acciones referidas al tema rural. De esto hace muchos, muchos años. En el Uruguay, en cierto momento esto quedó sin efecto, pero luego se volvió a instaurar. Luego hay otras actividades de importancia para la soberanía del Estado. Por ejemplo, todo lo que son telecomunicaciones, radiocomunicaciones. Las radios del Uruguay deben, hace muchísimos años, tener acciones nominativas. Lo mismo el transporte aeronáutico, el transporte terrestre, las empresas de seguridad, las empresas de intermediación financiera, ni lo duden, la actividad de seguros también. Es decir, a ver, una cantidad de actividades sensibles en cuanto a los efectos en el mercado, en cuanto a la relación con decisiones de soberanía, ya hace mucho tiempo, que también en nuestro país son preceptivamente acciones nominativas, ¿no? Quiere decir que en definitiva se dan cuenta que cada vez más y más estas formalidades y esta definición de acciones nominativas están predominando, ¿no? Están predominando. Bueno, bien. Acciones según el régimen de circulación. Estos son las diferencias, el cómo se transmite cada una, desde mera entrega del portador a entrega, endoso y registro de la acción nominativa. Vamos a ver otros conceptos, otra clasificación de acciones. También muy interesante y sobre todo de previsión frecuente en lo que es solucionar conflictos, o para entender también el alcance de esto, qué significa, ¿no? Según los distintos escenarios, está bueno que lo vean por este lado. Ahora lo defino y ahora vemos el resto de comentarios. Ordinarias, preferidas o de goce, según los derechos que conceden. Las acciones ordinarias conceden los derechos estándar que debe tener cualquier accionista. Ya vimos derechos de los socios, los derechos de los accionistas lo veremos la próxima, pero son más o menos lo mismo, ¿no? Con otra dimensión, con una regulación mucho más detallada, pero son derechos patrimoniales y derechos políticos. Y en cuanto a los derechos de voto, ya comenté hoy, cada acción da derecho a un voto. Y el derecho a ser elegido, que lo tienen por igual todos los accionistas, como todos los socios de la sociedad, y el derecho a que le paguen las utilidades correspondientes a la proporción que tiene la o las acciones de cada accionista en relación con la sociedad. Y esa es la acción ordinaria. Eso es lo que le corresponde a cualquier accionista. Ahora están las preferidas. Y las acciones preferidas son aquellas en las cuales por alguna razón, como les decía, solucionar un conflicto, estimular la inversión y un aumento de capital, por ejemplo, esto es lo más frecuente para acciones preferidas, aparecen acciones, clase de acciones, ¿no? Porque todas las acciones son ordinarias, pero de repente hay una clase de acciones que son llamadas acciones preferidas. ¿Por qué? Porque su titular tiene algún derecho plus frente a lo que son los derechos ordinarios de los accionistas. Tienen algún derecho más. Esto, como decía, queda claro en el artículo más referido en la parte de derechos de los accionistas, el 323, que habla de derechos de las acciones preferidas. Y entonces, ese ¿Se cortó o no? Sí, a mí se me cortó. ¿Se te cortó de nuevo? Sí, pero a otro compañero también. Bueno, vuelvo a decir, estoy leyendo, explicando cuáles son las preferencias, el 323, que es lo más claro para explicarlo. Es un dividendo más. Por ejemplo, se le asegura a las acciones preferidas un 0,10, o póngale un 10% de lo que sea lo que quede, lo que corresponda a todas las acciones de utilidades. Bueno, hay que aplicar una regla de 3 para hacer esto, ¿no? Pero digo,
por ejemplo, es un porcentaje plus en materia de utilidades. La prioridad en el reembolso de capital, elegir determinado número de directores, esto muchas veces es muy frecuente como preferencia, es decir, aparece una clase de acciones que se corresponde a un momento de la inversión, y ese inversor dice, yo quiero tener mi director, y ese inversor, teniendo su director, va a tener primera línea para toda la información de la sociedad, y además un votito ahí adentro y una voz en el momento de decidir. Entonces fíjense que con una preferencia que es tener un director o dos directores, bueno, según cuántos directores integren ese directorio, eso es una preferencia muy interesante para una sociedad que, bueno, que necesite una dinámica como esta, ¿no? Depende del caso, obviamente. Bueno, acciones ordinarias, acciones preferidas y acciones de goce. Y las acciones de goce son, y lo digo, todavía no vimos, ahora a continuación vamos a ver lo de operaciones, de acciones, son aquellas acciones que han sido reembolsadas, es decir, que ya pagaron por ellas, como que fueron, la parte económica fue comprada, ¿no? Pero que igual siguen existiendo, y van a tener ciertos derechos que no sean pedir la parte de utilidades por estar ahí, pero que luego pueden desarrollar acciones referidas a control, a ver. ¿Y qué les queda a una acción de goce? Bueno, le queda lo que representa la parte correspondiente en el momento de liquidación. Es un anticipo patrimonial que le dan a ese accionista. Que haya acciones de goce, este es el ejemplo tradicional del concepto de acción de goce, ¿no? Luego ha habido, porque ahora en realidad ha habido y sido muy popular, ahora no es tan popular, modelos de negocios en los cuales la clave estaba en ser accionista de goce. Me refiero a cuando era la época de los tiempos compartidos. No sé si algunos de ustedes han escuchado o recuerdan, o capaz que todavía están alguien en un tema de estos, había sistemas que se llamaban tiempos compartidos, que implicaba que una sociedad anónima era dueña de un hotel, un conjunto urbanístico de En Solana no había, profe, una tiempo Solanas, es compartido. cierto, ese era uno de ellos, es cierto. Había varios en Punta del Este, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que bueno, cuando alguien entraba ahí, tenía los derechos a la semana acá, semana allá, y podía canjear por una semana en otro tiempo compartido de otro lado, bueno, una cosa así. ¿Cómo se implementaba esto? ¿Qué eran esas personas que pagaban para entrar y que luego pagaban un mantenimiento anual? Eran accionistas de goce. Entonces, eventualmente había un dinero en caso de liquidación, teóricamente, y no eran accionistas que participaran en las utilidades, eran accionistas que tenían un derecho estructurado en este contrato, ¿no? De poder usar semanalmente, anualmente y semanalmente o semestralmente, bueno, según el negocio, el establecimiento comercial, turístico, cuyo propietario era la sociedad de la cual ellos eran accionistas de goce. Digo porque esto tal vez tengan cercanía con algún mecanismo de esto, y es la forma más popular que ha tenido la acción de goce, ¿no? Porque si no, la acción de goce en realidad depende de una ingeniería interna, de una solución a algo que la sociedad buscaba y no era frecuente por ahí. Pero bueno, acciones ordinarias, preferidas y de goce. Tienen que ver con esto, tienen que ver con derechos concedidos. Obviamente las acciones ordinarias son todas. Y acciones preferidas habrá alguna en algunas sociedades, ¿no? Eso es un poco la mirada de este tema. Bueno, en materia de transmisibilidad de acciones hay un principio muy importante que además en todo el derecho comparado lo van a encontrar expresamente establecido, y es el principio de transmisibilidad de las acciones. En nuestro país está en el inciso 1 del artículo 305. La transmisión de las acciones será libre. Esto no quiere decir que por la coherencia relacionada con lo que quieren los accionistas y la actividad de la sociedad no haya en el
estatuto algún tipo de restricción respecto a quién puede ser accionista, o tal vez los tiempos en los cuales se produzca el tema transmisibilidad voluntaria, pero siempre algo que tenga que ver con la coherencia de la sociedad y que no imposibilite la transmisión. Eso es lo único que se admite. Y lo dice también así el 305, inciso 2. El contrato social podrá limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o de las escriturales, ¿sí? Porque las del portador, como no se puede perseguir, no tiene sentido plantearlo así, siempre que no implique la prohibición a su transferencia. La limitación deberá constar en el título o en el libro de registro de acciones escriturales en su caso, es decir, cuando exista. La transmisión de las acciones nominativas, de las escriturales y la constitución o transmisión de los derechos reales que las graven deberán notificarse a la sociedad por escrito e inscribirse en los registros de acciones. Y surtirán efecto respecto de la sociedad y de los terceros desde que sea inscrita. No por el hecho de pactarla, sino por el hecho de que sea inscribible, porque la inscripción es el camino para que sea posible conocerlas por todos. Las acciones endosables se transmitirán por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de los derechos, el endosatario solicitará el registro en su caso. A ver, acá lo que importa entonces es que puede haber limitaciones, es decir, restricciones a ese principio de libertad para todos, para todo el mundo, pero que nunca lleven a imposibilitarla. Es decir, una cláusula de un estatuto de sociedad anónima que diga: para la venta de las acciones se deberá requerir la autorización expresa del directorio en cada caso, eso es nulo, porque eso es una cláusula que contradice lo que admite la sociedad. Porque si la venta depende de la autorización de alguien, entonces la va a autorizar cuando se le dé la gana, quiere decir que puede estar imposibilitándolo. Conclusión, esto no puede funcionar. Si hubiere, que eso lo vi hace muchos años y nunca lo he vuelto a ver, pero si hubiera un estatuto que dijera, había una medio parecida, pero bueno, igual, si hubiera un estatuto que dijera, las acciones de esta sociedad cuyo objeto único es la prestación de servicios de salud deberán ser transferidas a profesionales de la salud, ya sea licenciados en enfermería o en medicina, o nacionales o extranjeros, algo así. Esta cláusula es restrictiva, sí, dice solo que pueden ser accionistas quienes acrediten eso. ¿Imposibilita? No, porque a nadie que sea médico o licenciado en algo que tenga que ver con la medicina, se le puede impedir ser accionista. Es decir, aunque no les guste a ninguno de los demás, si tienen una de las calificaciones que presuntamente se vinculan directamente a la actividad que realiza la sociedad y por eso se han establecido, tienen, puede ser accionista. No es un tienen que admitirlo, porque no tienen que admitirlo, porque puede ser, ¿lo comprenden? Entonces, un tipo de cláusula así es restrictiva, pero no la imposibilita. ¿Solamente hay algunos a quien se le puede transferir? Sí. ¿Es imposible la transferencia? No. Hay que cumplir una condición que eventualmente tendrá un fundamento. Yo elegí como ejemplo no conozco otros reales que funcionen, no conozco. Hay mucho libro y mucho análisis. En otros países, en Chile, por ejemplo, y en Colombia se da mucho de esto. Se da mucho esto. Se da mucho, por lo menos se da más. Y por eso hay mucho estudiado y libros escritos, y posiciones, y opiniones de unos autores y otros autores. Acá la verdad que en Uruguay, hasta donde yo sé, no es un gran problema por dos razones. Una, bueno, porque en definitiva no se han manejado de esa manera el tema, y otra, porque acá en Uruguay lo que se puede hacer son convenios de sindicación de accionistas, que lo vamos a ver
hacia el fin de la clase que viene, y ahí es que todo lo que pueda ser la obligación de ofrecer las acciones que va a vender un accionista primero a determinados otros socios o lo que sea, eso se soluciona en un mundo paralelo al estatutario, ¿no? Se llaman justamente parasocietarios, por eso este tipo de convenios, y ahí, como obligación personal, no hay ningún obstáculo en establecer lo que sea. Pero lo que no se puede hacer, y es lo que me interesa que quede claro de esto que estamos explicando ahora, no se puede poner ninguna condición general de ningún tipo tratándose de transmisión de acciones. A continuación, los temas, a continuación lo que regula nuestro derecho, se refiere a usufructo de acciones y prenda y embargo de acciones, es decir, a la existencia de acciones que no tienen una sola persona disponiendo de ellas, ¿no? Es más, no tienen una sola persona con la misma naturaleza, porque uno puede decir, bueno, pero si alguien hereda acciones va a haber un condominio sucesorio, claro, pero ellos tienen todos por igual los mismos derechos. Lo mismo cuando hay, por alguna razón contractual, con titularidad, y va a haber un condominio de base contractual. Pero ese no es el tema. Cuando hay un condominio sucesorio en acciones, se aplica el principio general que vimos, que tienen que nombrar un representante para la sociedad, y que no, la sociedad no les va a pagar nada, no va a escuchar lo que diga ese condominio si no lo dice el representante. Yo no sé si hay alguien que quiere hablar o solamente un micrófono abierto, pero bueno, bien, me parece que era un micrófono abierto. Bueno, bien, seguimos entonces. Estos dos negocios, usufructo de acciones y el tema prenda, que sería el negocio, o embargo, que sería una circunstancia en la cual quedan las acciones. ¿Qué es el usufructo de acciones? Esperen que no me acuerdo si lo tengo definido aquí. No, lo tengo acá. Ahora hablamos con esto acá. Artículo 308. A ver, el usufructo de acciones es el usufructo que ustedes estudiaron en Civil 1. Es la misma naturaleza de negocio como concepto de cualquier otro usufructo. Es decir, hay por un lado un titular de la nuda propiedad y por otro lado un titular del derecho de uso y del derecho de frutos, ¿no? Relacionados con, en este caso, acciones. Si no estuviera previsto, igual se podría hacer usufructo de acciones. Sería un poco complicado, por eso en general las legislaciones lo tienen presente, porque habría dudas, ¿no? Respecto de quién es el socio, quién va a tal lado, es decir, es necesario a efectos prácticos que haya una regulación. Por lo tanto, de eso se ocupa el artículo 308. Se ocupa de que haya claridad en esto de quién tiene cuáles derechos, tratándose de algo tan especial como acciones de sociedad anónima. Y dice así el 308. La calidad de socio corresponde al nudo propietario. ¿No? Quiere decir que, en principio, todo lo que sea ejercicio, acciones, socio, como es el socio, es el nudo propietario. El usufructuario tiene ciertos derechos lógicos, porque si tiene los frutos, ¿cuál es el fruto principal de la sociedad comercial de las acciones? Las utilidades. Entonces dice el inciso 2 del 308, el usufructuario tendrá derecho a percibir las ganancias obtenidas durante el usufructo. Eso es sumamente lógico. Es decir, al que le pagan, al que tiene el derecho al dividendo, habiendo usufructo de acciones, es el usufructuario. Después dice, el dividendo se percibirá por el tenedor de título en el momento del pago, y si hubiera distintos usufructuarios, se distribuye a prorrata, a menos que diga otra cosa el negocio y así se lo haga saber. Está bien. Esto es lógico. Hasta ahora no agrega nada. Y después vienen algunos temas más aclaratorios, que incluso aparecen de una modificación por la ley 18.442 del año 2008, de este artículo 308, y que también aparecen porque hubo un caso muy sonado en el mercado nacional,
que había una disposición hereditaria de acciones, dejando durante un lapso, obviamente el lapso del beneficiario, el usufructo ciertas acciones, y había varios otros sucesores que reclamaban por ese negocio. Entonces, en definitiva, vieron que hacía agua algunos temas del ejercicio de los derechos. Fue un canal de televisión, ¿no? Una sucesión cuantiosa, bueno, y que estaban la segunda esposa y los hijos del primer matrimonio o algo así. Entonces, si no es exacto, lo que digo es muy parecido, además como no lo voy a nombrar, equivocarme no hago daño a nadie. Pero bueno, ¿qué se introdujo? ¿Qué se mejoró de todo esto básico de lógica estableciendo? Bueno, el artículo 308 mismo, pero el inciso 4, dice que el ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de accionista, es decir, además de lo de cobrar las utilidades, inclusive participar en la liquidación, porque ese era uno de los temas, corresponde al nudo propietario. Y claro, si el nudo propietario es el socio, es el dueño, lo de participar en la liquidación parecería lógico. Salvo pacto en contrario y el usufructo legal. Es decir, se puede establecer distinto y se puede además testar de manera de que sea esto distinto, porque se admite una disposición de este derecho. No se admite dicho pacto en contrario respecto de las acciones de sociedades que, para el ejercicio de su objeto o parte de él, o para la transferencia, requieran autorización del Estado. Por ejemplo, las sociedades de radiocomunicaciones, canales de televisión, radios, bueno, por ahí venía parte del tema, ¿no? Y bueno, este es un tema de disponibilidad y control. Todo acuerdo privado celebrado a partir de la vigencia de esta ley, en lo que el mismo se oponga a lo dispuesto precedentemente, así como los derechos conferidos en función de los acuerdos, nulo de pleno derecho. Es decir, esto que acá se dice, no se puede disponer en contra de lo que dice la ley, no hay disposición en contra de lo que dice la ley. Y no será necesaria ninguna declaración judicial ni administrativa al respecto. Es decir, esto de que todos los derechos corresponden al nudo propietario, incluso los de liquidación, si no es una de estas sociedades que necesitan un control del Estado para la autorización y demás, se puede pactar. Si es así, una vez vigente la ley, que esto fue a los 10 días del 24 de diciembre del 2008, es nulo. Luego, además, se mantiene una disposición que el último inciso del 308, cuando las acciones no están totalmente integradas, el usufructuario, para conservar los derechos, debe efectuar los pagos sin perjuicio de repetirlos contra el nudo propietario. Es decir, a ver, que el hecho de dar en usufructo las acciones no implica que el nudo propietario dice, no, a mí ya no me pidan nada. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene la sociedad de obligar a que le cumplan? No te pago. Y si le disociaban uno con otro, había que pagarle al usufructuario y el nudo propietario no cumplía. Entonces, esto es la solución en materia de derecho, es que diga, usted usufructuario no va a cobrar nada porque el que no cumplió es el nudo propietario. Si usted paga lo que él debe, luego se lo reclama. Esa es un poco la forma que encuentra el legislador para redondear estas necesidades. Y después está lo de la prenda y embargo de acciones, que también es muy razonable, ¿no? En caso de constitución de prenda o de embargo, dice el inciso 1 del 309, los derechos que acuerda la acción corresponden a su propietario, es decir, siempre van a ser del dueño los derechos de la acción. Sin embargo, y esta es la razón de dar en garantía en prenda o de embargar acciones, al constituirse la prenda, se podrá pactar lo contrario y se podrá extender el tema del embargo a los dividendos futuros. Es decir, embargo las acciones y las utilidades que produzcan las acciones. Las dos cosas hay que poner cuando se trata de embargar acciones, cuando hagan algún tipo de caso. El titular del derecho real y el embargante en su caso quedan obligados a facilitar el ejercicio de los derechos. A ver, cuando hay una prenda de acciones, el que hace la prenda
se queda con las acciones, ¿no? En el esquema tradicional de la prenda con desplazamiento de tenencia. Bueno, lo que dice la ley es, usted embargó las acciones y las tiene. Usted es el acreedor prendario, las tiene. Bueno, tienen que posibilitar el ejercicio de las acciones, de los derechos representados por las acciones. Es decir, el socio de la sociedad anónima tiene que ir a una asamblea de accionistas, tiene que permitir que su escribano le haga una acreditación, una certificación notarial de titularidad, de acuerdo a la situación. Ese es el tipo de permisos que tienen que deben cumplir, ¿no? Tanto el acreedor prendario como el embargante. Luego dice, el propietario soportará los gastos. Bueno, también es lógico, ¿no? Y después dice, si la prenda o el embargo se constituyera sobre acciones no integradas, el mismo supuesto que acabamos de mencionar al fin del 308, y el propietario no abonara las cuotas impagas, es decir, dijera, bueno, esto somos dos, yo no cumplo, el acreedor prendario lo podrá hacer repitiendo al propietario, es decir, agranda la deuda en definitiva con el propietario, porque reitero, la idea de que cumpla es que pueda seguir siendo socio y pueda eventualmente cobrar utilidades y por lo tanto ir achicando la deuda. De eso se trata. Bien, esto es la parte de negocios, usufructo, prenda, embargo. Y hay 4 puntos más que no quiero dejar 5, perdón, que no quiero dejar de mencionar en la clase de hoy, que son operaciones que involucran acciones. Rescate, amortización, reembolso, son 3 operaciones muy comunes, bastante más comunes, por lo menos que las otras 2 comunes. Es importante que tengan el concepto. La parte de adquisición de acciones propias no es tan frecuente, y acciones en garantía también es muy frecuente, la excepción nada más. Vamos a explicarlas. Artículo 310. ¿Cuánto hemos mencionado y mencionaremos algunas veces que el legislador dice, eso es un rescate, puede rescatar las acciones, tiene que hacer mediante un rescate de acciones? Entonces, ¿qué es esto de rescatar acciones? Artículo 310, muy fácil. El rescate consistirá en el pago del valor de las acciones para retirarlas definitivamente de circulación, con reducción o no del capital social. Claro, si no se va a reducir del capital social y se retiran acciones, esto significa que se va a aumentar el valor de las acciones que quedan, ¿no? A ver, explico. Imaginemos que tenemos un capital de 100.000, ya que venimos hablando hoy de 100.000, y que tiene 100 acciones de 1.000 circulando. Entonces, se va a retirar del mercado, deciden, yo 100.000, 100 acciones es mucho para lo que queremos que sea repartida la posibilidad de ser accionista. Porque ese es un poco el criterio. Nos dice, bueno, una sociedad con 1.000.000 de acciones, puedo llegar a tener muchos accionistas, muy atomizado. Pero si tengo menos acciones, va a ser más controlado el número, por lo menos. Eso es todo relativo, pero es un argumento que uno suele escuchar respecto de qué número de acciones querés tener. Bueno, entonces dicen, no, 1.000 es mucho, vamos a reducir un 20% en la posibilidad de las acciones circulantes. Entonces, pagan estas acciones. Claro, las sacan de circulación, quiere decir que como acción va a haber menos. Ahora, si las acciones van a seguir siendo de 1.000, bueno, ojo, porque acá hay que reducir el capital. Es decir, yo dije un 20%, entonces, si tengo 1.000 acciones y retiro un 20%, voy a retirar 200 acciones de circulación, y me van a quedar 800 acciones de 1.000 cada una, y voy a tener un capital de 80.000. No, 800 no, ¿qué dije? 100 no, 80 acciones. Corríjanme. Y entonces, como van a valer 100, voy a tener un capital de 80.000. Todas las cuentas. Está bien, usted me estaba siguiendo, corríjame, porque yo lo hago medio oral y a veces se me pifia algún cero. Lo hago medio oral, no, lo hago oral. Bien. Bueno,
Claro, ojo, porque para retirar así y hacer desaparecer las acciones, y para que los socios no queden en desigualdad, porque siempre la base es que los socios no vean afectado necesariamente por esto su porcentaje. Tiene que ser socios con tal, accionistas en este caso, ¿no? Con tal posesión de acciones que queden equidistantes. Imaginemos que hay 2 accionistas, cada uno tenía 500 acciones, entonces cada uno de ellos entrega su 20% y van a quedar con la misma participación, un 50%. Pero capaz que dicen, bueno, voy a retirar acciones, pero no me importa, mi idea no es modificar el capital. Quiero que solamente que haya menos acciones. Bueno, a ver, entonces, 1 más 1, 2. Si yo voy a retirar acciones y no voy a modificar el capital, quiere decir que las que me quedan van a tener más valor, porque voy a tener la misma cifra, 100.000, solo que el divisor, en vez de ser 100, va a ser 80. Entonces ahí no solo voy a estar rescatando ese 20%, eliminándolas, sino que voy a tener que emitir nuevas acciones que van a tener un nuevo valor, porque va a ser en vez de ser 100.000 dividido 100, va a ser 100.000 dividido 80, que va a dar un número raro, pero bueno, es la decisión. Claro, para que no haya problemas, evidentemente los socios van a ser todos con el mismo número de acciones y les va a dar igual, ¿no? Habrán tenido esta decisión. Entonces, esto es el rescate de acciones, con reducción de capital o sin reducción de capital. Y si no se reduce el capital, aumenta el valor de las acciones que quedan. Porque en vez de dividir entre 100, se va a dividir entre el número que había, se va a dividir entre un número menor. Por lo tanto, el resultado va a ser de mayor valor. Esto es el rescate. Después está la amortización de acciones. La amortización, dice el artículo 311, esperen que se corrió porque se me había caído acá, esperen que vamos al siguiente. El artículo 311 dice, habrá amortización cuando la sociedad resuelva anticipar a los accionistas el valor de las acciones con ganancias realizadas y líquidas y sin disminuir el capital integrado. A ver, amortizar la acción es algo así como comprar la acción, y solo se puede hacer cuando la sociedad no compromete sus fondos porque es que tiene ganancias que no han sido distribuidas porque decidieron que no fueran distribuidas. Esto es amortizar. La sociedad queda con el mismo capital. Con el mismo capital. ¿Y qué pasa al que le compran las acciones? Y bueno, vamos a ver cómo sigue explicándolo, pero no va a poder ejercer todos los derechos. ¿Por qué? Porque patrimonialmente le adelantaron el valor, los patrimoniales le cambiaron. La amortización puede ser total o parcial, comprender todas las clases de acciones, o solo una o algunos. Y termina diciendo el 311, si las acciones fueran amortizadas parcialmente, bueno, se deberá aclarar que cambió cada título en los propios títulos o en el registro de acciones escriturales, es decir, donde está la información de las acciones, se deberá aclarar ese tema. Y si las acciones se cambian totalmente, es decir, se amortizan totalmente, acá viene, serán reemplazadas por acciones de goce, lo que dijimos recién, con los derechos y restricciones que determine el contrato social o la asamblea. Es decir, ya le pagaron la acción, le compraron la acción, por decir así, pero solamente el valor patrimonial queda con acciones de goce. Para poder hacer rescates o amortización, no alcanza con la resolución de la asamblea, de una asamblea extraordinaria. El 312 dice que se deberá confeccionar un balance especial, y que para que sepan la situación de la sociedad que toma esa decisión, todos los accionistas, el valor de las acciones se fijará según lo que resulte del balance, continúa diciendo el 312, y cuando no comprendan la totalidad de las acciones de alguien, se va a realizar por sorteo, dice el artículo 312, para definir las que en definitiva estarán en estos procesos, ya sea de rescate o de amortización.
Rescate, amortización, como ven, tiene una cierta complejidad. El reembolso es mucho más fácil como concepto, ya vimos la situación. Hay reembolso cuando desaparece una posición de socio. Es decir, cuando hay el ejercicio del derecho de receso. Y le corresponde pagar al que se va, corresponde que se le pague lo que representa esa acción en el total del patrimonio de la sociedad. Esto lo explica el artículo 313, que dice: habrá reembolso cuando la sociedad, en los casos de receso, pague al recedente el valor de sus acciones. Le pagan y se va. Es decir, no le quedan derechos de nada frente a la sociedad. El único derecho es que si no le pagaron todo junto el ejercicio del derecho de receso, sea la cuota que le quede del precio, del valor que establecieron. Porque no es un precio es cuando hay entre privados una compraventa. Es de acciones, se sustituye uno por otro. Acá en el caso de receso es, si había 5, desaparece una posición de socio, quedan 4, pero se ve limitada ese porte patrimonial de la sociedad respecto del que se va y le reembolsan sus acciones. Rescate, entonces, cuando se quiere disminuir el número de acciones que circulan. Amortización, adelantando el valor de la acción, pero queda ahí un accionista con ciertos derechos, es decir, no desaparece la acción, desaparecen ciertos derechos patrimoniales, eso es la amortización en este sentido. Y luego está el reembolso, que significa socio que se va, socio al que hay que pagarle la parte, pero se va. La diferencia entre reembolso y amortización es que en la amortización queda un accionista con acciones de goce, no queda con la plenitud de su capacidad de reclamo patrimonial. En el reembolso, chau chau, no queda ningún tipo de reclamo porque desaparece la posición de socio. Bien, para terminar la clase de hoy, nos quedan 2 conceptos en materia de estas operaciones con acciones, solo 2 conceptos. Por un lado, la adquisición de acciones propias, artículo 314. Adquisición de acciones propias, fíjense que puede dar lugar, siendo contemplada, a algo tan extraño como que una sociedad pueda ser socia de sí misma. Porque aquí, cuando hablamos de adquisición de acciones, no estamos diciendo que se rescata, se amortiza, estamos diciendo que queda latente esa acción. Tan es así de extraño que históricamente, en un primer momento, lo que había era una prohibición. No se podía adquirir por una sociedad acciones propias. Luego, con los años, una segunda etapa, se da esta situación que tenemos en nuestro derecho, en el cual en ciertas circunstancias se entiende que es posible, pero se regula cómo ha de cambiar durante el tiempo que estén en cartera de la sociedad las acciones, cómo ha de cambiar la situación. Y dice el 314, la sociedad podrá adquirir las acciones que haya emitido solo en las siguientes condiciones, ¿no? Es decir, hay solo 2 circunstancias en las cuales se admite las sociedades propias en cartera o autocartera, como se suele llamar modernamente. En primer lugar, excepcionalmente con ganancias realizadas ilíquidas, es decir, con un rubro contable que deriva de que se decidió no distribuir totalmente, por lo menos, las ganancias. Es decir, solo cuando hay este rubro, además, cuando estén completamente integradas las acciones que se van a comprar, segunda condición, y acá viene la más detallada y compleja. Y para evitar un daño grave. Para evitar un daño grave. ¿Cuál puede ser un daño grave que amerite que la sociedad con ganancias realizadas y líquidas decida comprar ciertas acciones propias que además solo deben estar totalmente integradas para poder ser objeto de esta operación? Bueno, esta es una discusión doctrinaria, interesante, descriptiva, mirando ciertos ejemplos. Por ejemplo, si se trata de una sociedad que cotiza acciones en bolsa,
y que se viene un desastre por una información errada, por un rumor, por un negocio complejo de estos mal hechos y que deriva en el peligro de que baje la acción. Bueno, evitar un daño grave puede ser que la sociedad compre una parte importante de las que están cotizadas, que eso se va a tomar como que la sociedad confía, eso va a aguantar la debacle. Bueno, puede ser evitar un daño grave, puede ser. Otras circunstancias parecidas que en plaza, para evitar alguna corrida, aunque no estén cotizadas, bueno, eso puede ser, eso puede ser. Otra circunstancia, no, y además esto será justificado enseguida en la siguiente asamblea ordinaria. Si esta decisión, que en primer lugar la toma el directorio, pues son los que toman las decisiones de gestión, si tiene lugar todo esto, y además para acreditar que era grave el daño, todo esto, en la asamblea ordinaria próxima, siguiente, tienen que estar diciendo, hicimos esto, fue por esto, y acá podemos probar esta consideración que tuvimos. Segunda circunstancia. Bueno, la circunstancia es cuando en algún activo que por alguna razón legal termina dando con la sociedad anónima, venían acciones propias, y eso no lo podía impedir, o no tenía sentido que fuera algo que obstaculizara la operación. ¿Cuáles son? La segunda circunstancia. Por integrar el activo de un establecimiento comercial que adquiera o de una sociedad que incorpore. Bueno, la adquisición de establecimiento comercial es una operación singular de adquisición, hay una transferencia singular de bienes, en este caso el establecimiento comercial. El establecimiento comercial no es que tenga bienes como posesión, ¿no? Porque no es una persona, pero tal vez sea un establecimiento que tiene mercadería, y la mercadería son acciones, ¿no? Esa es la idea en este caso, para decir que está en un activo, ¿no? Porque, reitero, establecimiento comercial no es persona y por lo tanto no tiene bienes, pero sí un establecimiento comercial puede tener entre su mercadería, entre los bienes que lo componen, eventualmente alguna acción de la sociedad. O, si no, dice número 2, en una sociedad que incorpore. ¿Se acuerdan de la fusión de sociedades? Aquí sí, la sociedad comercial es una persona jurídica y podía tener en su patrimonio como inversión acciones diversas, acciones que se compran en bolsa y justo poder coincidir con la sociedad a la cual se incorpora. De modo que estas son las dos situaciones. Ahora, y estos son los dos últimos incisos que nos importan del 3.14. ¿Cuál tiene que ser la actitud de la sociedad en este caso? Teniendo acciones propias en cartera. El directorio enajenará las acciones adquiridas dentro del término de 1 año, dice la ley. Se venden en 1 año, salvo prórroga por la asamblea. Y como no dice cuántas veces la puede prorrogar, siempre que levante la mano, prorrogue la asamblea, podrá seguir con acciones en cartera. Y se aplicará para la adquisición de las acciones el derecho de preferencia de los accionistas, eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero además dice, y esto del inciso final es muy importante, los derechos correspondientes a esas acciones quedan suspendidos. A ver, la acción no va a dar lugar a utilidades para que la sociedad anónima cobre utilidades producidas por sí misma. Eso sería un contrasentido, algo muy loco, ¿no? Entonces quedarán suspendidos hasta su enajenación y no se computarán para la determinación de quórum ni de mayoría en asambleas. Es decir, el 100% de esa sociedad pasa a ser 100 menos el porcentaje adquirido, porque tampoco tiene sentido que por el hecho de adquirir acciones propias, luego después puedan condicionar el porcentaje y la mayoría por un hecho de voluntad, ¿no? Diciendo este porcentaje no está, va de un lado o de otro. Este tema a mí me dio lugar a un libro, que fue mi primer libro, y fue mi tesis, mi monografía para recibirme de profesora en la facultad. Así que todo este tema, y lo publiqué, ¿saben en qué año? En 1997, no habían nacido la mayoría de ustedes. Así, y todavía anda bollando ese libro, ya no está, obviamente no está a la venta, está agotado, pero anda por la facultad. Y bueno, si a alguien le interesa por alguna razón, en algún momento, los detalles respecto de distintas palabras de este artículo 3.14, puede tener que es el único libro que hay del tema acá en Uruguay. El mundo
tiene un tercer estado respecto de este tema de las acciones propias y la sociedad. Es decir, dijimos que primero se prohibió, luego se admitió solo en dos circunstancias, que es este estado en el cual está regulado nuestra sociedad, artículo 314. Y lo que sigue, que es la legislación europea moderna en este punto y demás, es admitirlo como principio, pero poner algunas barreras cuantitativas respecto de la admisión y de los parámetros para tolerar la operación correspondiente. Eso no lo tenemos en nuestro derecho, eso es cómo funciona en el derecho más moderno. Y para terminar, algo que en 30 segundos lo explico, es el artículo 315, que dice que la sociedad no puede aceptar en garantía sus propias acciones. Es decir, si hay alguien que tiene una deuda con la sociedad, y la sociedad le dice, bueno, tengo que prendar algo, vamos a tener que hacer algún tipo de garantía para reforzar el crédito que usted tiene, no puede aceptar, esa persona puede decir, bueno, mire, entonces yo por un préstamo le doy en garantía acciones suyas, porque yo soy accionista. No, eso no se puede aceptar. Y no se puede aceptar precisamente para no admitir esto de que cuando la sociedad, si no le cumplen, vaya a ejecutar, termine ejecutando acciones propias y entrar en un loop, ¿no? Solamente se admite, hay una excepción, que vamos a ver, que es cuando un accionista es director de la sociedad reclama alguna garantía por el cumplimiento de acuerdo a la ley de la gestión de los directores, ahí sí la sociedad en ese caso, y es bastante de estilo hacerlo así, cuando se trata de un director que es accionista, ahí sí la sociedad debe admitir como garantía de la actuación que tendrá el director las acciones de la propia sociedad de las cuales sea titular ese accionista director, ese accionista que ha sido elegido como director. Eso lo vamos a repetir luego cuando veamos la semana que viene el tema de la regulación del directorio. Pero bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy, la referencia a las acciones. Vamos a ver algo más, seguramente cuando hablemos de los derechos de accionistas, ahí siempre cuadra hablar un poco más de acciones, las dos próximas clases en las cuales estaremos con estos temas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer. Ya estamos justo en la hora de terminar, y 45. Yo no, gracias, profe, por la clase. Bueno, Carrato dice que no, y los demás, bueno, algunos ya empezaron a retirarse. Capaz que se me ocurría decir algo interesante, pero bueno, no, en realidad terminamos, ya dejamos de hablar ahora. No, Los saludamos a todos. ¿Que algo dijo Díaz? ¿Era un saludo nada más? No, que quedó claro. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Profe, y para la clase que viene entonces, ¿qué va a hablar de los accionistas? derechos de los accionistas. Derecho. Es lo que sigue, artículo 317 y Sí. siguientes. Las dos Bárbaro. próximas clases vamos a hablar de todo esto y dinámicas de libros sociales, capaz que también, y ya queda acá. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos hasta el Que miércoles. pasen muy bien. Chau, chau, Chau. chau. Hasta el miércoles. End meeting.